Muy buenos días. Hoy es un día de descanso para muchos, por lo tanto podemos dedicarle con tranquilidad unos minutos a una devoción. Por eso los invito a reflexionar en este texto que encontramos en Juan 6, 60, 62. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que se dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Hoy queremos reflexionar sobre ideas, pensamientos y sentimientos contradictorios o errados que muchos cristianos tienen. Incluso sobre muchas personas que piensan que tienen fe, pero no es así. Cada uno de ustedes, estimados oyentes, revisará su situación para corregir si hace falta o para estar muy atento en el futuro para evitar caer en esos errores. Los discípulos varias veces se quejaron que Jesús era demasiado severo en su prédica, lo que les parecía que asustaba a los oyentes y por lo tanto no seguirían al Señor. Cuando Jesús anticipaba que derramaría su sangre para lograr el perdón para toda la humanidad, y que por medio de la Santa Cena cada creyente bebería esa sangre, los israelitas presentes se escandalizaron. El Señor sabía que la oposición a sus palabras provenía de que aún no era aceptado como el Mesías, menos aún que era el Hijo de Dios encarnado. Por eso afirma que más asombro produciría si todos lo viesen ascender al cielo, clara demostración visible de su deidad. Hubo varios incidentes en los que las enseñanzas de Jesús eran consideradas como una afrenta por sus oyentes. Pero él no buscaba atraer futuros discípulos ocultando que el Evangelio ofrece vida eterna sin méritos previos, pero también exige compromiso en vivir según los mandamientos y una lucha permanente contra las tentaciones. El texto continúa así: el Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. ¿Cuántas definiciones en estos versículos? Hay verdades reveladas en las Escrituras que solamente las podemos entender cuando por nuestra fe el Espíritu mora en nosotros. Nadie llega a ser un hijo de Dios por sus propios esfuerzos, sino que el único camino es aceptar la invitación del Padre y de Cristo por medio del Evangelio. Muchas personas, desde esos días hasta el presente, se acercan a la iglesia atraídos por un mensaje parcial de que Dios es amor, Jesús es amor, como slogans atrayentes. Buscan un Dios que además de la vida eterna, les conceda salud y bienestar material en este mundo. Y es un grave error de ciertas denominaciones cristianas y sus pastores que no hablan de pecado, arrepentimiento y servicio al prójimo. Recuerden cuál era el mensaje de Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús comenzó su ministerio predicando: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El día de Pentecostés, Pedro finalizó su sermón exclamando: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El Señor predicó frente a miles de oyentes en incontables veces durante sus 3 años de ministerio, pero al momento de su ascensión al cielo solo había unos 500 creyentes. Y eso sí, unos días después, en Pentecostés, se agregaron 3.000 nuevos discípulos a la iglesia. De ahí en más, fue creciendo lentamente por el testimonio fiel de los apóstoles y demás discípulos. Jesús nunca intentó ir detrás de los que no querían comprometerse cambiando las condiciones, sino que insistía en que seguirle conlleva un costo, diciendo, si alguien quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Después de que Juan en nuestro texto de hoy aclaraba que muchos dejaban de seguir a Jesús, leemos la pregunta que le hizo a sus discípulos. Jesús les consultó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los evangelios muestran que Pedro era el líder y hablaba en nombre de los 12. Si bien objetaban algunas decisiones de Jesús, ya estaban convencidos de que era el Mesías y que él era el camino al cielo. Sabemos que su fe era verdadera y sirvieron al Señor toda su vida. Muchos de ellos murieron violentamente como mártires. Tuvieron miedo y dudas el Viernes Santo, pues aún no habían comprendido que era indispensable la muerte de su maestro y guía espiritual para pagar las culpas de la humanidad. Pero al saber de la resurrección, desecharon las dudas y se mantuvieron firmes pese al peligro de perder sus vidas en manos de las autoridades eclesiásticas que estaban envalentonadas por haber logrado la crucifixión de Cristo. Al recibir el Espíritu Santo recordaron y entendieron todas las enseñanzas recibidas durante el ministerio de Jesús y comenzaron a difundir el Evangelio con valentía, entusiasmo y consagración. Hoy en día tenemos la ventaja de disponer del Nuevo Testamento con todas esas enseñanzas explicadas y con la ayuda del Espíritu Santo para comprenderlas y aplicarlas en nuestras vidas. Al igual que en los tiempos de la Iglesia Apostólica, los creyentes reciben mucha información que no coincide con lo expuesto en las Escrituras. Hay iglesias cristianas que no aceptan el bautismo de niños, o no creen en presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, o no hablan de pecado y arrepentimiento. Algunas son tan liberales que aceptan las uniones homosexuales, y otras son legalistas y exigen el diezmo y la obediencia a normas morales como requisito que acompañe la fe para lograr la vida eterna. Sin embargo, en su amor y en su gracia, todos los creyentes de estas iglesias que realmente creen que son salvos por la obra de Jesús, también han de ir al cielo. Los invito siempre a repasar los evangelios y las epístolas para que no sean confundidos con mensajes que de alguna manera cuestionan la sabiduría y la misericordia del Padre, de personas que interpretan la Biblia con preconceptos e intentan entender todo según la lógica humana. Yo sé que tienes ya esa seguridad de Pedro y sus discípulos, o que estás creciendo en conocimiento para afirmar tu fe. Cuando alguien te pregunte en quién crees, contesta sin dudar, en Jesucristo, Dios vivo y mi Salvador y Señor. Amén. Oremos. Amado Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a aceptar todas las revelaciones que nos diste por medio de los autores bíblicos. Te agradecemos que por tu amor y gracia infinitas
Nos llamaste a ser tus hijos y aceptar con fe y contrición que ya fuimos justificados. Permite que en esta época de Adviento y Navidad más personas acepten la invitación del Evangelio y abran sus corazones a la acción de tu Espíritu. Inspira a las autoridades civiles de nuestro país, a los integrantes de la justicia y de las organizaciones sociales, empresariales y sindicales a trabajar por el bien común y por la solución de la grave crisis que afecta a nuestra patria. Guárdanos de todo mal y peligro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el amor, la misericordia y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Muchas gracias.